cuando el SAT realiza sus actividades pues administrativas, de fiscalización, de revisión, en esas actividades, pues de pronto cuestiona a los contribuyentes algunas partidas. De pronto nos puede decir, oye, este dinero que entró a tu cuenta o este dinero que tienes aquí aportado, pues yo presumo que es un ingreso, ¿no? Esa es como que la forma natural que el SAT reacciona ante ese tipo de circunstancias. ¿Qué va a suceder? Pues que el contribuyente dirá, no, fíjate que ese monto que recibí no es un ingreso, se trata de un aumento de capital, por poner un ejemplo. Bueno, pues entonces el SAT dirá, ese aumento de capital, demuéstrame que efectivamente pues tiene esa fecha cierta, demuéstrame que hubo una asamblea, o también podemos decir, oye, no, no es un ingreso, es un crédito, me dieron un préstamo alguna de las empresas, etcétera. Bueno, demuéstrame que ese crédito es real y no que hiciste el documento, pues hace 3 días cuando te avisé que ibas a tener visita, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pues los contribuyentes originalmente decían, oye, ¿por qué debo de darle una formalidad adicional a un actor jurídico? En este ejemplo, a una asamblea o a un crédito o a un documento interno. ¿Por qué le tengo que poner fe pública? Si las disposiciones corporativas, mercantiles, contractuales que aplican, no conllevan esa obligación de formalidad para ese acto jurídico. Bueno, y entonces, otra vez, la autoridad fiscal dijo, para los efectos contractuales está bien, es suficiente internamente, pero para los efectos fiscales, pues no es suficiente. Tú me tienes que demostrar que ese documento existió desde la fecha que dices que existió. Entonces, el gran riesgo que tenemos, pues es que no se le dé un valor probatorio a ese documento que yo estoy utilizando, pues para demostrar o acreditar que no se trata de un ingreso. Ese es el gran riesgo legal que se tiene. Eh, Gracias, Juan Carlos. En esta lámina vemos a manera de ejemplo, pues a qué documentos entonces le tengo que poner fecha cierta. Bueno, yo diría de manera general, pues a todos esos actos jurídicos que yo quiero demostrar que no son un ingreso y que el SAT puede presumirlos como tal, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ejemplo, pues contratos de mutuo, ¿no? Esos préstamos entre particulares y empresas, algún contrato de compraventa, algún arrendamiento. En general, cualquier deducible lo puede cuestionar el SAT, eso creo que lo sabemos. Y en consecuencia, cualquier deducible que nosotros queramos usar, perdón, pues debiera de tener fecha cierta para tener ese valor probatorio. A manera de ejemplo, tenemos también los aumentos de capital, cualquier aportación de los socios, reconocimientos de deuda, etcétera, o cualquier documento que tenga que ser utilizado como una prueba ante la autoridad fiscal, en este caso el SAT. Y como veremos ahora, pues no se trata de que nos llenemos de copias certificadas o no se trata de que nos llenemos ahora pues de protocolizaciones y que también hay que decirlo así, y que también gastemos de más en cada actividad o cada documento que estamos realizando dentro de la empresa. En ese sentido, Certificación Digital Online ha encontrado un mecanismo jurídicamente válido y operativamente muy eficiente para poder llevar estos mecanismos de aplicación de fecha cierta a través de medios electrónicos. Vamos a seguir platicando al respecto. Recuerdo lo que comentó Juan Carlos en el sentido de que nos hagan favor de poner en el chat las dudas que pudieran tener. Vamos a dar un espacio al final para responder las dudas que pudieran tener. Y te regreso el micrófono, Juan Carlos, para que nos platiques cómo Certificación Digital Online ha definido este servicio de fecha cierta a través de medios electrónicos. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, efectivamente, como lo escucharon de viva voz de un experto en esta materia, pues todos aquellos documentos que ustedes requieran que cuenten con ese aval de la fe pública para que el día de mañana el SAT no los desestime o no los considere como ingresos, nosotros hemos desarrollado un flujo de una plataforma, en pocas palabras, donde ustedes pueden resguardar esos documentos y la plataforma se encarga de todo el proceso, lo vamos a ver en unos minutos,
pero esta solución nos permite que se pueda cumplir con el requisito de fecha cierta, que se haga de una manera bastante sencilla, bastante fluida, y que no tengamos que llenarnos de papeles o tener que hacernos bolas con el seguimiento en dónde está este contrato, ya se llevó a la correduría, ya tiene fecha cierta, etcétera, ¿no? Y no vernos en esos dilemas. Bueno, pues Certificación Digital Online, como les mencionaba, ha desarrollado una plataforma para poder llevar a cabo este proceso de certificación de una manera automática y de una manera muy, muy sencilla. También, me atrevo a decirlo, de una manera bastante económica, a diferencia del método tradicional. Lo comentará el licenciado en unos minutos, pero sabrán que si quisiéramos cubrir este requisito de fecha cierta, tradicionalmente lo que tendríamos que hacer es llevar el documento original a la oficina de un notario o de un corredor para que ese notario corredor emita un acto que avale que pasó por sus sentidos ese documento. Bueno, pues existe actualmente fundamento legal y además desarrollo tecnológico para que todo ese proceso se haga por medios electrónicos. Nuestra plataforma, que es muy fácil, la vamos a ver en un segundo, lo que realiza es que recibe el documento en versión electrónica. Una vez que es cargado ese documento en la plataforma, de manera automática el sistema genera una constancia de conservación de la NOM 151. Esta NOM 151 pues es un requisito técnico, una serie de ficha técnica, pero también jurídica, emanada de Código de Comercio, que nos dice cómo deben conservarse los documentos de manera electrónica, por un lado, y por el otro, esta constancia que emite la NOM 151 es una evidencia irrefutable de que el documento existe a partir de cierto momento. El corredor público va a utilizar este elemento tecnológico para poder emitir su certificación y también para poder asegurar que el documento no fue alterado desde ese momento. Entonces, el documento se carga, se certifica con la NOM 151 y al final del mes, una vez que subimos todos los documentos de ese ejercicio al final del mes, el sistema en automático presenta por medios electrónicos al corredor público los documentos que subieron los usuarios junto con sus constancias de la NOM 151. Es en este momento, al final del mes, cuando el corredor público, a través de la emisión de una acta de fe de hechos, donde él hace constar que pasó por sus manos, a través de medios tecnológicos, pasaron los documentos que se necesitaban certificar. Y es así como se cumple con este requisito. Los documentos que son cargados en la plataforma y certificados por la NOM 151, posteriormente certificados por el corredor público, quedan conservados en este sistema y no es necesario tener un sistema de almacenamiento adicional. ¿Ok? Todo este proceso se realiza a través de una plataforma, es en línea y se cumple con las normas relacionadas con la conservación de documentos por medios electrónicos. Esa plataforma se las quiero presentar. Esta es la plataforma de certificación de fecha cierta. Es una plataforma muy, muy sencilla que lo que hace es, como lo mencionábamos hace unos minutos, lo que hacemos es cargar aquí los documentos y una vez que se carga cada uno de estos documentos, el sistema los certifica con la NOM 151 para posteriormente, presentárselos ante el redactario. Entonces, por aquí vamos a ver una previsualización de cómo son esos documentos. Pues nos sirve perfecto para consultarlos, para llevar el control de esos documentos estratégicos y el sistema aquí los conserva. Después, cuando llega el fin del mes, como lo mencionábamos, el sistema toma todos estos documentos, los toma y le envía al fedatario una relación de la información de estos documentos junto con una copia del documento junto con su constancia de conservación para que el corredor a su juicio emita su certificación basado en todos estos elementos tecnológicos. Entonces, una vez que ya fueron certificados, todos esos documentos quedan resguardados aquí en la sección de documentos certificados. Y les mencionaba hace unos minutos que la plataforma ofrece el servicio integral, desde el proceso de gestión de la certificación de fecha cierta hasta la conservación de los documentos.
El día de mañana, cuando la autoridad venga y pregunte por el cumplimiento de la fecha cierta de alguno de los documentos, ustedes van a poder acceder aquí a la plataforma y mostrarles cuáles son los documentos que fueron certificados con la fecha cierta del corredor. Y solamente en caso que la autoridad desconozca, cuestione, porque sabemos que el criterio de aplicación puede variar dependiendo de quién haga la auditoría, pero bueno, existe también la posibilidad de que esos documentos electrónicos basados en la certificación que hizo el corredor se puedan emitir copias certificadas. Y digamos que, ¿cuál es el beneficio de la copia certificada? Bueno, primera, es un costo muy bajo en comparación de que si ustedes hubieran tenido que hacer una copia certificada del contrato físico. Y por el otro lado, se puede gestionar desde aquí, desde la plataforma. En CDO ofrecemos el servicio integral y desde la plataforma también se puede solicitar esa copia certificada. Insisto, solamente de aquellos casos, de aquellos documentos en donde la autoridad específicamente quiera entender algún dato de forma física y no por medios electrónicos. Em, Regreso a la presentación, haciendo hincapié en que podemos poner, por favor, sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Las vamos a abordar en unos minutos. Hablamos ya acerca de cómo se lleva a cabo ese proceso de captura o de carga de documentos dentro de la plataforma y cómo se hace esa certificación. Entonces, ya mencionamos cómo se hace el ingreso al portal. El portal es algo muy sencillo y cada usuario tiene una credencial específica. La información solamente puede ser consultada por los usuarios de la plataforma. Algo muy importante de mencionar, certificación digital online está certificada en ISO 27001, que habla acerca de la seguridad de la información, por un lado. Por el otro lado, también en nuestras plataformas tenemos implementados mecanismos de encriptación de información de tal manera que ningún atacante pueda interceptar esa información. Los únicos que pueden ver la información son los usuarios de la plataforma. Ni siquiera certificación digital online podemos ingresar a ver esa información. Solamente lo pueden hacer los usuarios. Y y bueno, pues prácticamente así es como se lleva a cabo la certificación. Como verán, es un proceso bastante sencillo, muy práctico y no por ser sencillo y prácticos deja de cumplir con todos aquellos requisitos, tanto de la conservación de documentos, cumpliendo con la NOM 151, como la certificación de fecha cierta, que es presentando estos documentos a través de los medios electrónicos en presencia del fedatario. Regreso contigo, licenciado, para que nos hables un poco de la mano del aspecto legal, de cuáles son los beneficios de llevar a cabo esta certificación por medios electrónicos y también hablando un poquito acerca de cómo, en comparación con el método tradicional, cómo nos beneficia este. Sí, te perdí tu audio al final, pero creo que me escuchan, ¿verdad? Bueno, vemos aquí ya estás proyectando los beneficios. Quiero antes de eso hacer un comentario. Nosotros definimos este método a través de certificación digital online, es decir, del proceso que acaba de mostrar Juan Carlos utilizando medios electrónicos, también basándonos en una opinión legal emitida por un despacho fiscalista. Y esto lo recalco para lo siguiente. El proceso que hicimos fue de señalar que va una persona o el usuario va subiendo los documentos de manera unitaria, digámoslo así, y al fin de mes se hace una fe de hechos sobre el total de los documentos a certificar en ese periodo. Y eso lo refiero porque la contabilidad pues se lleva a través de periodos mensuales, pero si ustedes o el usuario quisiera que un documento en particular tuviera ya la fecha cierta de manera individual, no necesitamos esperar a que se termine el mes y que se haga el acta mensual, sino que podemos llevarlo de manera unitaria. Quise nada más recalcar eso. Si nos regresamos igual a la presentación, gracias, Juan Carlos. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, vamos a encontrar que a través de esta recomendación que estamos haciendo, pues lo primero es, pues cumplimos con el requisito fiscal
que señala la jurisprudencia y que a su vez va a obligar al SAT pues, para darle valor probatorio a estos documentos que queramos utilizar para los efectos fiscales, ¿no? En consecuencia, de una manera muy efectiva, económica también, vamos a poder tener validez probatoria a todos nuestros documentos y de una manera fácil también, porque lo hacemos en línea, no, como ya decía Juan Carlos hace unos minutos, no necesitamos estar recogiendo documentos y llevando documentos, trayendo documentos, etcétera, sino que se cargan de manera muy fácil dentro de la plataforma y ya de manera automática se sube al acta mensual que genera la fe pública para dar la fecha cierta, como ya se mencionó. Vamos a tener un evidente ahorro de tiempo y dinero porque al utilizar los mecanismos electrónicos podemos estar pactando precios verdaderamente muy competitivos. En ese sentido, quiero referir que los corredores públicos, pues no tenemos un arancel, podemos definir nuestros honorarios libremente y en consecuencia, al utilizar medios electrónicos, esto nos permite hacerlo de una manera mucho más económica que de la manera tradicional. La herramienta, como está definida, pues para que yo como fedatario pueda considerar esos documentos electrónicos como un documento original, pues contienen y llevan sellos de tiempo, constancias de conservación en términos de la NOM 151, y a su vez ustedes como usuarios pues van a poder considerar esos documentos electrónicos también como válidos para cualquier otro fin. Es decir, los documentos electrónicos que se generan en la plataforma y que ustedes van a conservar a través de la plataforma, pues no nada más van a tener una fecha cierta para los efectos fiscales, sino que también al cumplir con la NOM 151 van a poder ser conservados electrónicamente de manera efectiva y su valor legal puede ser probatorio para cualquier otro efecto, no nada más para el fiscal. Y pues con eso se puede eliminar, ¿no? El estar utilizando papel, sino llevar todos los documentos en la vida electrónica. También hay algo muy importante. Siempre hemos hablado de los documentos electrónicos pensando en aquellos que nacen pues con una firma electrónica como tal, pero también podemos estar hablando de los documentos que teníamos en físico, los digitalizamos, les aplicamos una constancia de conservación en términos de la NOM 151 y son conservados en la bóveda. O sea, vamos a poder estar certificando para efectos de fecha cierta tanto documentos que nacieron en papel y después fueron digitalizados, como papeles o documentos, mejor dicho, perdón, que nacieron en electrónico desde un inicio. También otra ventaja muy importante es que la administración de la información a través de medios electrónicos es mucho más eficiente. Yo creo que muchos, ya sea de áreas fiscales, contables, legales, hemos vivido a veces el problema que cuando nos piden cierto contrato, cierta asamblea y cuando el volumen de documentos es importante, pues a veces sucede que no, pues no encontramos el documento o si lo encontramos, pues nos tardamos más en encontrarlo cuando lo hacemos de manera física. La administración de la información a través de medios electrónicos, pues es más eficiente. Literalmente con un clic encontramos el documento. Si fuera necesario con otro clic, solicitamos copia certificada y nos ahorramos también tiempo, que es muy valioso en muchos de los casos para los procesos legales, ¿no? Asimismo, pues vamos a minimizar riesgos legales que pueden conllevar, por ejemplo, la pérdida de un documento físico. Sabemos que lo físico se moja, se rompe, se quema, se extravía, etcétera, etcétera. Mientras que lo digital es mucho más seguro, esa es una realidad. A veces los abogados creemos que lo más seguro es lo físico, porque así, pues así lo aprendimos en la escuela, pero no, lo electrónico deja muchas huellas y hay muchos mecanismos de seguridad de la información para conservar los documentos electrónicos de una forma muy eficiente y segura. Y en consecuencia, si utilizamos todos estos mecanismos, pues no nada más vamos a tener una administración de la información muy eficiente, sino que también van a tener valor legal pleno nuestros documentos electrónicos y si hacemos este mecanismo que estábamos mencionando, pues van a tener adicionalmente la fecha cierta para los efectos fiscales, pues que la autoridad nos puede requerir y que podemos cumplir de una manera muy económica y muy eficiente. Te regreso el micrófono, Juan Carlos, y seguimos aquí a la orden. Les recuerdo a nuestros
a nuestro público que cualquier duda que vayan teniendo la escriban en el chat y estaremos atentos para responderlas con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, hemos hablado que esta solución es una plataforma 100% en línea. Esa plataforma se puede acceder cualquier día de la semana, cualquier hora, y va a gestionar nuestra información de una manera automática. La solución también va a resguardar esa información de manera segura, de tal manera que ustedes ya no necesiten de un soporte adicional para guardar ese almacenamiento. Solo por poner un ejemplo, en certificación digital online hemos hecho una serie de planes que se pueden adaptar perfectamente a las necesidades de cada organización, desde las muy pequeñas hasta, por ejemplo, despachos contables que pueden ofrecer ese servicio a terceros. Puede ser también para las mismas organizaciones, para fiscalistas, lo pueden realizar como un servicio para sus clientes, pero también para las compañías que tienen un área fiscal y que tienen eh, el tema de la fecha cierta y el SAT lo tienen al día. Entonces también tenemos planes de contratación y solamente para que se den una idea, una suscripción anual de este servicio a través de la plataforma cuesta alrededor de 3,000, no alrededor, perdón, cuesta 39,900 pesos. En este plan se incluyen 240 documentos que van a ser certificados ante fedatario. Y además, en caso de que se excediera de esta cantidad de documentos incluidos, se puede contratar paquetes de documentos para certificación adicionales. Para que se den una idea, estos 240 documentos que se certifican por 39,900 pesos, si ustedes hubieran tenido que llevarlos ante un fedatario para emitir copias certificadas, por ejemplo, una de las formas de obtener la fecha cierta es la copia certificada, seguramente el monto por estos 240 documentos hubiera sido, no sé, muchísimo mayor, 3 o 4 veces más de lo que se realiza a través de la plataforma. ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más barato nuestro servicio? Bueno, pues porque hacemos más eficiente el proceso, porque utilizamos medios electrónicos, porque aprovechamos las bondades de la tecnología y además, pues no tenemos que estar imprimiendo documentos y documentos, ¿no? En el caso de la correduría que tiene que armar su propio expediente. Entonces, todas estas ventajas que nos da la tecnología las reflejamos en ofrecer un servicio con un precio mucho más accesible. Entonces, como lo mencionábamos también, al ser una plataforma tecnológica, nosotros en Certificación Digital Online nos encargamos de dar el soporte técnico y operativo necesarios para que ustedes no tengan que estar padeciendo la falta de conocimiento o el hecho de que tengamos que hacer una capacitación. Nosotros nos encargamos de todo el proceso de acompañamiento hasta que se pone en marcha el sistema, ¿no? Y también algo muy importante de mencionar es que en caso de que hubiera alguna consulta de carácter legal, alguna duda no sé, para soportar el cumplimiento de la fecha cierta, ofrecemos también el acompañamiento jurídico de nuestra área especializada en este tipo de temas, ¿no? Este soporte técnico, acompañamiento jurídico, lo ofrecemos en todos nuestros servicios, en firma electrónica, en bóveda electrónica, en fecha cierta, en digitalización certificada, como lo mencionamos. Em, Obviamente, esto del precio este es un tipo de plan. Quisimos ponerlo aquí para que ustedes tuvieran una idea de cómo es el servicio y cuánto cuesta, pero escuchando sus necesidades en particular, pudiéramos aterrizar un plan muy concreto a la necesidad de cada uno de ustedes. Listo, pues hemos llegado a la parte de dudas y comentarios. Igual si nos pueden apoyar en seguir registrando esas dudas. Licenciado, igual te regreso el micrófono en lo que abro esa sección de dudas, a ver si tenemos algo por acá. Sí, bueno, nos preguntan si no importa el volumen, por ejemplo, el número de hojas del documento. Y salvo la respuesta técnica, Juan Carlos, que igual ahorita me comentas en cuanto al límite de capacidad del documento electrónico, yo diría que no afecta.
el número de hojas o el volumen del documento, porque lo que técnicamente hacemos es hacer constar la existencia de un documento electrónico. La constancia de conservación se aplica al documento electrónico sin importar pues la cantidad de firmantes o la cantidad de hojas del documento. Más bien lo que vamos a hacer constar es la existencia del documento en un momento dado, es decir, en la fecha que le aplicamos la fe pública y en consecuencia tiene fecha cierta. No, no afecta, pero no sé, Juan Carlos, si me recuerdas la capacidad sugerida de cada documento para dar ese detalle. Como bien comentas, licenciado, no hay un límite en cuanto al peso tampoco del documento. Obviamente es una plataforma web que requiere de un ancho de banda mínimo. Es algo muy sencillo. Un documento más pesado, lo único que va a hacer es que la carga del documento o la consulta del mismo va a ser un poquito más lenta, pero no hay una restricción en cuanto a la cantidad de páginas del documento. Muchos de nuestros clientes, incluso malamente, pues no es una práctica normal, pero lo que hacen es compilar todo en un solo documento, todos sus contratos en un solo documento, y ahí no es recomendable. Lo que hay que hacer es separarlos, porque el día de mañana las evidencias tecnológicas y jurídicas se van a poder desglosar por documento. Entonces, en pocas palabras, no hay una restricción en cuanto al peso del documento. Muy bien. Nos preguntan si podemos ver la presentación. Sí, con mucho gusto. Si nos aportan sus datos, bueno, igual en el registro tenemos alguna información de ustedes, pero con mucho gusto quienes soliciten la presentación se las hacemos llegar. Pero también algo muy importante, en certificación digital online hemos generado, pues yo me atrevería a decir así, mucha documentación o mucha expertise en el uso de medios electrónicos, sobre todo en cuanto a la validez jurídica de los documentos electrónicos, y tenemos presentaciones relacionadas con ello también. Con mucho gusto, si así lo requieren, les hacemos llegar la presentación sobre la validez jurídica de los documentos electrónicos y cualquier otra duda que pudieran tener, con mucho gusto estamos a la orden. De Nos acuerdo. preguntan, no Sí, sé adelante, si quieres adelante, leer sí. otra pregunta. No, Adelante, no, Juan Carlos. adelante, por favor. Si las tienes a la mano, estaría genial que las abordes, por favor. Sí, nos preguntan si una copia certificada por medios electrónicos es suficiente o se tiene que protocolizar un documento para tener fecha cierta, sobre todo tratándose de asambleas. Bueno, hay que tener algo muy claro. La aplicación de fe pública por medios electrónicos, técnicamente, decía yo, es a través de una fe de hechos. Yo hago constar la existencia de N archivos o X documentos de carácter electrónico, y al aplicar esa fe pública, pues ya se tiene fecha cierta. Pero esto, decía yo, pues es para los efectos fiscales de poderle demostrar a la autoridad que un acto jurídico o un documento que lo contiene pues fue creado desde cierto momento y en consecuencia desde una fecha cierta. Pero esos efectos fiscales no sustituyen otro tipo de efectos, por ejemplo, los corporativos. ¿Qué significa? Que por el hecho de que yo certifique una asamblea, por ejemplo, pues no significa que ya la asamblea quedó protocolizada. Son actos jurídicos distintos. En concreto, es como literal sacar una copia certificada. Ese es uno de los efectos, y esa copia certificada servirá pues para que tenga ese efecto de un original o similitud al original, pero no por la copia certificada, pues ya quedó protocolizada la asamblea. Es decir, eh, la fe pública que aplicamos a través de la fe de hechos que levantamos para la fecha cierta, sí es suficiente, eso es suficiente, pero no significa que sustituya otros actos del fedatario, como el caso concreto, la protocolización de la asamblea, porque eso conlleva ya los efectos corporativos. Espero haber sido claro, y si no, igual, pues estaremos a la orden. Otra pregunta que nos hacen, Juan Carlos, es ¿qué vigencia tiene la constancia de conservación de los documentos electrónicos? Igual no sé si quieras comentarlo, Juan Carlos, de favor. Gracias. Sí, la NOM 151 marca que la constancia de conservación tiene una vigencia de 10 años.
Sin embargo, obviamente esos 10 años son suficientes para dar cumplimiento a la correcta conservación de documentos por medios electrónicos. Sin embargo, en caso de ser necesario, esa constancia se puede extender su vigencia por 10 años más. Entonces, en pocas palabras, son 10 años de manera natural y si se extiende, son 10 años adicionales. Muy bien, y para efectos, bueno, ya Juan Carlos nos explica para efectos técnicos la vigencia y evidentemente para los efectos fiscales que nos ocupa, pues es suficiente para el tema de prescripción o la obligación de conservación de la contabilidad por parte de los contribuyentes. Ese sello de tiempo es suficiente la vigencia que nos arroja. Eh, Nos preguntan, bueno, nos dicen, hola, ¿podrían compartir una cotización? Somos una asociación civil sin fines de lucro, estamos interesados, comparten el correo. Bueno, igual, Juan Carlos, me imagino por conducto de tu equipo podamos hacer llegar esa información, Sí, ¿correcto? tal cual. Muchas gracias. Nos encargaremos de enviarles una propuesta. Igual, por favor, los que estén interesados en tener una charla más directa acerca de la casuística de su organización o su despacho, podemos hacer una sesión sin ningún compromiso, obviamente, para hablar de este tema ya en fines prácticos y también de otras soluciones que les mencionábamos que también tenemos plataforma de firma electrónica, etcétera. Y todas estas soluciones están integradas para que ustedes no tengan que quebrarse la cabeza en cómo cumplir de una forma y otra. Adelante, licenciado. Sí, nos preguntan si el monto considera ya el honorario del corredor o notario. Bueno, obviamente en el caso de tratarse de un servidor como corredor público aquí en la Ciudad de México, sí, este es lo que Certificación Digital Online ofrece como precios para, para el servicio de fecha cierta, sí está incluido, tratándose de la fe pública de un servidor. Bueno, tratándose de otro fedatario, bueno, se tendría que cotizar por separado, pero pues la lógica es que utilicemos estos mecanismos para minimizar los costos de la fe pública y en consecuencia sea más eficiente para los usuarios. Pero sí, los montos que Certificación Digital Online ofrece ya incluyen la fe pública de un servidor. Mencionaba yo hace un momento que los corredores públicos no tenemos un arancel. En consecuencia, al estar utilizando medios electrónicos, podemos ser mucho más eficientes para el tema de costos y que esto también sea más útil para los usuarios. Nos preguntan si se puede usar la herramienta para evidenciar la materialidad de las operaciones. Juan Carlos, si nos puedes comentar cómo está o las otras soluciones que tiene certificación digital online, por favor, y yo abundo en lo legal también. Gracias. Sí, bueno, como les mencionábamos, en certificación digital online hemos hecho una serie de herramientas, entre ellas una herramienta que recaba evidencias de las operaciones de las organizaciones. ¿Qué evidencias pueden ser? Bueno, o qué operaciones pueden ser. Por ejemplo, algunos de nuestros clientes utilizan esta herramienta de evidencias para conformar los expedientes de entrega de mercancías, ¿no? Entonces, ese dolor de cabeza que a veces tienen las empresas logísticas para recabar los documentos de una entrega y después presentar la factura de esa entrega ante su cliente para poder cobrarla, se resuelve con esta herramienta de evidencias. Hablando de la materialidad, esta herramienta de evidencias puede servir perfectamente para que ustedes cuenten con documentación electrónica que les permite el día de mañana evidenciar la materialidad de la operación y también el momento preciso en que se llevó a cabo, ¿no? Esa es la parte técnica, licenciado. Sí, igual abundo un poquito en lo legal, pero si recorres a la siguiente lámina, porque igual nos preguntan sobre datos de contacto, igual ahí están, ya estamos proyectando los datos de contacto para quienes quieran solicitar mayor información o alguna otra presentación en particular, ahí estamos a la orden. Y solamente con el tema de materialidad quiero agregar algo muy importante. La generación de evidencias, pues igual puede ser para carácter fiscal, para esa materialidad de las operaciones, efectivamente, pero también, pues cada vez el SAT se le ocurre más requisitos para otro tipo de cosas, por ejemplo, para la deducción de créditos incobrables, por ejemplo. Entonces, igual hemos, aunque es otro tema, disculpen, pero rápido lo menciono,
hemos ofrecido esta herramienta de evidencias para poder acreditar cuando se han ejecutado actos formales de cobranza, que es uno de los requisitos que se piden para la deducción de cartera vencida. Y pues todo esto otra vez a través de medios electrónicos y a través de fe pública utilizando medios electrónicos. Es una manera muy eficiente de ir documentando esas operaciones e igual pues estaremos a la orden. Bueno, nos pedían los contactos, ahí están. El tema, nos pregunta, ¿el tema de sello de tiempo es suficiente para contar con fecha cierta? Mencionaba yo durante la presentación, pero es una duda muy común, que incluso algunos prestadores de servicios de pronto dicen que el sello de tiempo da fecha cierta. La respuesta es que para efectos fiscales no es suficiente. La jurisprudencia de la que nace este requisito sigue siendo vigente. El criterio del SAT sigue siendo vigente en el sentido de que para los efectos fiscales lo que da fecha cierta es la fe pública. Pero, pues como dije, para efectos contractuales internos entre los firmantes, para efectos civiles, corporativos, pues sí, el sello de tiempo, claro que nos da una evidencia del momento en el cual fue creado el documento, pero para los efectos fiscales, insisto, no es suficiente. La jurisprudencia sigue recalcando que se requiere fe pública. Nos pidieron algunos datos. Bueno, nada más veo como comentario, Juan Carlos, vi que escribiste mal tu correo, ¿eh? Se te fue ahí una W de por medio. Pusiste JC Macías, certificación digital, una W que no va. Pero Gracias, bueno, perdón. ahí lo corregimos. Los datos de contacto igual de todos modos están Se encontró por ahí. proyectándose en la pantalla. Y su servidor, Juan Enrique Aguilar, soy corredor público número 82 aquí en la Ciudad de México. Igual estamos pues a sus órdenes para este y cualquier otro tema, sobre todo porque pues certificación digital online nace como una solución tecnológica, pero pues está formada o está creada pues también por abogados. Un servicio que damos de manera simultánea a cualquiera de los clientes de certificación digital online es el acompañamiento legal. Es decir, pues no se trata nada más de decir, oye, pues tienes tantas firmas al mes o al año, tienes tantos documentos por certificar al mes o al año, sino que también te damos nuestra experiencia en el uso de medios electrónicos y que puedan ser llevados estos a un tribunal. Por ejemplo, tenemos algunas recomendaciones legales, sobre todo, por ejemplo, para agregar certificaciones o agregar declaraciones o agregar redacción a los contratos que van a ser firmados electrónicamente. Eso igual les damos un acompañamiento. O también, por ejemplo, el caso del tipo de firma a utilizar para algún acto jurídico. Ejemplo, pues certificación digital online provee firma electrónica avanzada, firma electrónica simple, se le puede agregar prueba de vida, en fin, hay varios mecanismos de firma donde nosotros pues damos nuestras recomendaciones legales para poder utilizar el proceso de firma electrónica adecuado al acto jurídico que se va a celebrar. ¿Ok? Eh, Nos preguntan sobre el tipo de servicios. Bueno, igual si nos hacen favor de mandar sus datos, les haremos llegar la presentación de fecha cierta, que es del tema que abundamos el día de hoy, pero igual de los servicios de digitalización o de los servicios de firma electrónica, con mucho gusto podemos ver o mandarles esa información y estaremos a sus órdenes. Dice, ¿podemos solicitar fecha cierta a documentos que firmamos electrónicamente? Sí. Un documento electrónico, lo correcto jurídica y tecnológicamente hablando es que traiga pues un sello de tiempo. Pero como ya dijimos, el sello de tiempo no va a ser suficiente fiscalmente hablando, para tener esa fecha cierta. Entonces, sí, la intención es que dentro de una misma plataforma, en este caso la que provee CDO, ustedes puedan ir cargando los documentos que nacen en físico y que de pronto son digitalizados, o bien los documentos que ya nacen en electrónico, que son firmados electrónicamente a través de nuestra plataforma, o bien los documentos que adicionalmente hay que agregarle fe pública.
Y sobre esto último, quiero recalcar algo que es muy importante. Lo electrónico tiene validez jurídica por sí mismo. Es decir, si nosotros cumplimos con los requisitos legales para la generación de un documento electrónico válidamente, pues el documento no requiere de fe pública para ser efectivo, tener validez jurídica plena, etcétera. Sin embargo, pues son dos situaciones. La primera, para fe pública, perdón, para fecha cierta, requiere fe pública y entonces sí, para ese efecto fiscal es necesario tenerla, pero también el hecho de que de pronto las autoridades o incluso los particulares también, pues todavía no entienden o no se acostumbran al uso de los medios electrónicos, bueno, podemos generar copias certificadas en físico de ese documento electrónico para que sea más fácil el entendimiento para una autoridad. Los corredores públicos estamos expresamente facultados conforme a nuestro reglamento para emitir cotejos, es decir, copias certificadas de documentos electrónicos. Y en consecuencia, ese documento electrónico en copia certificada física es la que puedo exhibir ante un tribunal, ante una autoridad fiscal, pues para una mejor o un mayor entendimiento y facilidad de interpretación del documento electrónico. Eso me hace también que, un poquito respondiendo a los servicios que ofrecemos, algo que hacemos a través de CDO, a través de certificación digital online, es también la ratificación de firmas por medios electrónicos. ¿Qué significa? Que vamos a agregar fe pública también a ese proceso de firma, pero en este caso para que el firmante ratifique el contenido, o esa manifestación de la voluntad expresada a través de medios electrónicos, lo confirme ante el fedatario y en consecuencia tengamos técnicamente lo que se conoce como una ratificación de firmas del documento, en este caso expresada a través de medios electrónicos, con todas las ventajas que ya comentamos. Empezando por un tema de practicidad, podemos estar ratificando firmas con independencia de la ubicación, ¿no?, física de los firmantes, de manera mucho más eficiente, porque sabemos que no vamos a tener que pedirle a las personas que se trasladen a una oficina física o que el mensajero esté recabándoles firmas por toda la ciudad o por todo el país, etcétera. Y con esa facilidad vamos a poder pues ahorrar tiempo, dinero y sobre todo conservando la certeza jurídica que cada acto requiera en los casos donde tengamos que aplicar la fe pública. Pero insisto, la fe pública es totalmente opcional, solamente cuando el acto jurídico, el riesgo legal, el valor económico, etcétera, lo amerite. Y en el caso de fecha cierta, pues todos los casos para que fiscalmente lo podamos defender ante el SAT. No sé, Juan Carlos, si hay algún otro tema adicional que quieras abundar. Creo que hemos desahogado las preguntas. No veo si Claro, haya otras por ahí que no esté visualizando. sí. Muchas gracias. No, no veo por acá más preguntas. Solamente queremos agradecer, reiterar nuestra disponibilidad para aclarar sus dudas, tener sesiones un poquito más personalizadas respecto a lo que estamos hablando de este tema de firma electrónica, de algunos otros servicios que conlleven fe pública. Lo podemos hacer por medios electrónicos de una manera segura, dando cumplimiento a todos los requisitos y sobre todo algo muy, muy importante, muchísimo más económico que hacerlo por medios físicos, ¿no? Entonces, nos reiteramos a la orden. Solamente agradecer su espacio, su disponibilidad. Muy pronto les haremos llegar invitaciones para más temas relacionados de este tipo y ponemos aquí a su disposición los datos. Muchas gracias, licenciado. Excelente Gracias tarde. a todos, estamos en contacto y pues si nos mandan sus correos o la información que requieran de nuestra parte, les hacemos llegar pues las presentaciones que tenemos y con mucho gusto estaremos más que a la orden. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos. Buena Gracias a tarde. usted, a ti, buenas tardes.